Buenas tardes. Como estudiantes de Contaduría Pública es importante reconocer el papel que tiene la revisoría fiscal, ya que es el campo en el que vamos a desempeñarnos. Para adentrarnos en el tema de qué es la revisoría fiscal, este es un órgano de control que vigila las empresas en Colombia y su función es asegurar que se cumplan las normas legales, contables y tributarias, garantizando que los estados financieros sean confiables y útiles para la toma de decisiones. La revisoría fiscal cuenta con unas funciones muy importantes, las cuales voy a tocar más adelante. Eh, a continuación, mi compañero va a hablar un poco sobre las características de esta. Después de escuchar a la compañera sobre lo que es la revisoría fiscal, también podemos identificar unas características fundamentales de la misma. Una de ellas que es permanente, ¿ya? Se dice que es permanente porque realiza una vigilancia de manera continua. De la misma manera, la revisoría fiscal presenta una cobertura total, ¿ya? Cuando hablamos de cobertura total es porque no excluye ninguno de los aspectos durante ese proceso que se está realizando. Ya otra de las características fundamentales de la revisoría fiscal está la independencia. Se dice que la revisoría fiscal es independiente porque está libre de cualquier tipo de conflictos de intereses. Finalmente, otra de las características de la revisoría fiscal es que hace un papel o cumple la función preventiva. Ya se habla de que la revisoría fiscal cumple la función preventiva porque la revisoría fiscal busca evitar de que se cometa cualquier tipo de irregularidades. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos identificar estas características pues, fundamentales de la revisoría fiscal. En esta parte de la exposición vamos a hablar sobre las funciones, ya que cumple funciones muy importantes dentro de una empresa. En primer lugar, se encarga de verificar los estados financieros, verificando que los registros contables sean correctos y que la información refleje la realidad económica de la organización. En segundo lugar, debe vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y pues verificar que los impuestos estén bien liquidados y pagados y así evitar sanciones o problemas legales. Otra función esencial del revisor fiscal es la vigilancia de la administración. Este también observa que las decisiones de la gerencia respeten la ley, los estatutos de la empresa y los derechos de los socios. Tiene la responsabilidad de reportar irregularidades si detecta fraudes, errores graves o incumplimientos y los debe informar a los socios o a la asamblea y si es necesario a las autoridades. Una vez escuchado las funciones de revisor fiscal, podemos determinar que existen unas empresas en las cuales están obligadas a tener revisor fiscal. Una de estas empresas son las sociedades por acciones. También las sucursales de compañías extranjeras. Otra también empresa que están obligadas a tener revisor fiscal son las sociedades donde eh, iguales o mayor al 20% de los socios soliciten tener revisor fiscal. Finalmente, las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a tener revisor fiscal, pero con una característica diferente. Y estas características son que tengan unos activos iguales o mayores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes y que tengan unos ingresos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Como lo he nombrado anteriormente, la revisoría fiscal tiene la obligación de vigilar que la empresa cumpla con la ley y al revisar los estados financieros, verifica que los impuestos se paguen correctamente y si llega a detectar algún tipo de irregularidad como algún fraude, error contable, incluso la evasión de impuestos, debe reportarlas no solo a los socios, sino también a las autoridades. En pocas palabras, sus obligaciones buscan prevenir problemas y garantizar la transparencia en las empresas. Continuando con las explicaciones acerca del revisor fiscal, también podemos decir que los revisores fiscales deben de tener un código de ética, ¿ya? Como todo profesional,
y ser profesionales de las ramas de la contaduría, deben de regirse por unos códigos en los cuales permitan el mejor cumplimiento de sus funciones. Uno de estos códigos o las principales características en temas de ética que deben tener estos revisores fiscales está la integridad, ¿ya? En lo cual deben de ser profesionales con una honestidad absoluta. Asimismo, estos revisores fiscales deben de ser objetivos, ¿ya? Y la objetividad se mide de que ellos no pueden tener sesgo ni presentar algún tipo de conflictos de interés en el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, el revisor fiscal debe tener unas competencias profesionales y un debido cuidado en cuanto a las acciones que esté desarrollando. También deben de manejar una confidencialidad, y la confidencialidad se mide en cuanto a la protección de la información debido al carácter de la responsabilidad que tiene el revisor fiscal en cuanto a manejar información pública y que debe dar fe de lo que realmente se está revisando. Finalmente, un revisor fiscal debe tener un comportamiento profesional, ético, en la cual debe hacerle cumplimiento a la ley, debido a que eso hace parte de sus funciones principales como revisor fiscal. Para hablar sobre las normas de auditoría, debemos tener en cuenta que son las reglas que guían nuestro trabajo como contadores. Primero están las normas personales que tienen que ver con la ética, la independencia y la responsabilidad profesional del auditor. Luego vienen las normas de ejecución, las cuales exigen que la auditoría se planee bien y se obtenga evidencia suficiente y confiable. Y por último, las normas de informe que nos dicen cómo debe presentarse el dictamen final, ya que debe ser de una manera clara y objetiva. Estas normas lo que nos muestran es que debemos garantizar que la auditoría sea seria, transparente y confiable. En concordancia con lo mencionado por la compañera anteriormente, eh, sabemos que el revisor fiscal tiene una serie de obligaciones, de funciones y de acciones que puede desarrollar en el mercado laboral. Entonces, podemos determinar que existen unos tipos de auditoría en los cuales el revisor fiscal cumple pues una función fundamental. Entonces, eh, uno de los tipos de auditoría es la auditoría financiera, ¿ya? En este tema de la auditoría financiera se debe tener mucho cuidado porque debe haber un tema de confidencialidad del estado financiero pues, de la empresa o de la entidad en la cual se está haciendo la auditoría. Aparte de eso, también está la auditoría de cumplimiento, en la cual se entra a hacer la verificación y el cumplimiento pues, de las normas. Está la auditoría operativa, en la cual se mide lo que es la eficiencia y la eficacia, ¿ya? De la misma manera podemos decir que otro tipo de auditoría es la auditoría de gestión, en la cual mide el tema de los resultados versus los objetivos que se plantearon en un tiempo pues, determinado. Y finalmente, otro tipo de auditoría que podemos evidenciar está el tema de la auditoría ambiental. Entonces, la auditoría ambiental está enfocada básicamente al cumplimiento de la normatividad que a ella se rige. Bueno, la auditoría se desarrolla en varias etapas que permiten llevar un trabajo ordenado y confiable. Estas son las etapas que se maneja dentro de la misma. La primera es la planeación. Bueno, aquí el auditor organiza el trabajo, conoce la empresa y define qué aspectos va a revisar con más detalle. La segunda etapa es la ejecución, que es donde se aplican los procedimientos, se revisa la información contable, se hacen pruebas y se obtiene la evidencia necesaria. Y finalmente está la etapa de informe, que es en la que el auditor analiza todo lo encontrado y presenta su opinión en un dictamen claro y objetivo. Estas etapas lo que hacen es asegurar que la auditoría sea un proceso estructurado, transparente y útil para la empresa.
A continuación, mi compañero va a dar unas breves conclusiones y al final encontraremos la bibliografía, las fuentes en las que encontramos parte de la información que estamos exponiendo. Gracias. Después de todo el análisis y todo lo que hemos pues manifestado durante esta exposición, podemos concluir que la revisoría fiscal es un pilar fundamental de la confianza pública, ¿ya? De la misma manera también podemos o pudimos llegar a la conclusión de que la revisoría fiscal garantiza la transparencia, la legalidad de todas las organizaciones. Y otra de las conclusiones principales que podemos o que pudimos sacar de lo que o el papel que juega el revisor fiscal es que protege a los socios, protege las inversiones, protege a los trabajadores y principalmente protege al Estado. Entonces estas son como las principales conclusiones que pudimos sacar después de hacer el ejercicio de este trabajo.